Muy bien, bienvenidos todos a esta unidad 4 que la vamos a estar manejando de manera virtual. Vamos a estar explicando aquí en la unidad 4 un concepto que está bien interesante, que es el manejo del estrés. Este concepto de estrés pues me llama mucho la atención porque yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Conocerán a alguien que esté estresado? Pues yo creo que hoy en día todo el mundo, la mayoría de personas estamos estresados y yo quisiera cambiar la pregunta y decirla de una siguiente manera. ¿Conocerás a alguien que no esté estresado? Bueno, pues el estrés, como bien dice aquí, es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga. Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica o física y la demanda se refiere a la causa del estrés como el estresor. Pues hoy en día, debido a nuestra era de la información, recordemos que en sesiones pasadas estuvimos hablando de lo que fue la era agrícola, cuando la gente para ganarse la vida pues tenía que sembrar, tenía sus gallinas ahí, eran personas que tenían mucha actividad física, que tenían que estar sembrando, más sin embargo quizá el estrés en esa época pues se debía a que no llovía, a que se les perdía el ganado, etcétera, etcétera. Más sin embargo, a partir de los 1900, cuando iniciamos en la era industrial, cuando toda esa gente que estaba en el campo, que hay veces comía, hay veces no, y llegan las grandes fábricas y llegan solicitando mano de obra y también de igual manera pues la automatización de los campos pues los lleva a irse a las ciudades y veíamos que la premisa era vas a ganar poco pero va a ser seguro. Y a medida de que la revolución industrial fue avanzando para 1940, 50, 60, hasta llegar hasta el año 2000 prácticamente, cuando se empezaron a hacer todas esas políticas de calidad como fue el ISO 9001, el ISO 9002 y el ISO 800,000 millones, donde todo eso iba enfocado a la calidad. Incluso hay algunas plantas, como lo son las plantas de Toyota, que manejan cero defectos. Y para eso, pues las fábricas están bien cronometradas, están todo medido y todo esto ha llevado a que los trabajadores, no nada más en la planta Toyota, sino en muchas plantas, pues empiecen a conocer este concepto del estrés. Según la literatura científica, el estrés implica cualquier factor que actúe internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de él con su ambiente externo. Así que, según este concepto, pues cualquier cosa que esté fuera de nosotros internamente, ¿a qué me refiero fuera de nosotros internamente? A veces nuestra manera de no entendernos o esa manera en que no nos sentimos que estamos como pez dentro del agua o esas situaciones externas que nuestro cuerpo requiere un proceso de adaptación o requiere algún esfuerzo, pues a eso se le va a llamar estrés. Y para eso pues vamos a estar conociendo los conceptos del estresor y el concepto del estrés. Bien, el concepto del estrés se describe una relación física del cuerpo hacia una demanda o una intrusión perjudicante. Como seres humanos y como parte de la evolución de los seres humanos, hemos tenido a lo largo de estos cientos o miles de años de adaptación muchos procesos de estrés, porque es parte de la naturaleza. El estrés está parte de la naturaleza. Pero hoy en día, según los especialistas, pues estamos viviendo una etapa donde nunca antes se había visto que los seres humanos tuvieran gran capacidad de adaptación. Y hablábamos ahorita de lo que era la revolución industrial, más sin embargo ya no estamos en la revolución industrial, ya estamos en la era de la información, y en la era de la información pues la única constante es el cambio, porque vemos un ejemplo, los celulares de 10 años a la fecha, cuántas modificaciones y cada cuánto nos tuvimos que adaptar. Un ejemplo, cuando pasamos del
el celular, aquel de botoncitos, a pasar a este celular touch. Yo no sé si recuerden esa experiencia. No tener botones fue un proceso de adaptación que tuvimos que hacer rápidamente, y posteriormente llegan varias aplicaciones y eso nos ha llevado a grandes adaptaciones. Así que pues hoy en día más que nunca estamos expuestos a una gran adaptación. Además puede significar pruebas a que un organismo vivo se ve sometido por parte de su entorno, el ambiente y la respuesta del organismo a esas pruebas. Cada persona tiene una personalidad diferente, valga la expresión. ¿A qué me refiero con que cada persona tiene una personalidad diferente? Pues cada uno reacciona de una manera distinta ante una misma situación. Incluso cada persona ve una situación ve una situación igual de una manera diferente. A eso ya hemos conocido como paradigmas. Así que cada proceso de adaptación pues va a depender de la personalidad para que pueda tener una adaptación rápida o una adaptación lenta y que vaya a sufrir un proceso de estrés. La naturaleza nos creó con un mecanismo de defensa automático dirigido a enfrentar efectivamente situaciones de emergencia que pueden afectar negativamente nuestro bienestar. Este mecanismo también lo poseen los animales. Todo ser vivo, incluso las plantas, incluso los hongos, las bacterias, sufren este proceso de estrés de adaptación. Vemos, por ejemplo, a las plantitas que cuando son trasplantadas, en ese proceso de adaptación la planta sufre mucho y puede incluso no superarlo y puede morir debido al estrés. Lo mismo sucede con los animalitos, con los perritos, con los peces, con cualquier animal, y nosotros no somos la excepción. Como seres humanos, pues el estrés es parte de nosotros, la naturaleza nos lo creó. Más sin embargo, aquí no vamos a estar hablando mucho del estrés que tenemos como naturaleza, como seres humanos, sino más bien vamos a estar hablando para conocer nuestro estrés y el estrés bueno, el estrés malo y todo eso. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. El problema de hoy en día, a esta nuestra civilización moderna, es que vivimos en un estado constante de estimulación de naturaleza psicosocial. Aquí vemos, por ejemplo, nuestros antepasados, cuando estos Homo sapiens empiezan a expandirse allá por África, por Europa, hasta colonizar el mundo, pues eran personas meramente cazadoras, donde tenían muchísima actividad física. Tenían que recorrer grandes distancias para buscar su alimentación y recorrer otras grandes distancias para proveer a la familia de esa alimentación. Eso era en el caso del hombre. En el caso de la mujer, pues tenía que estar al pendiente de que los hijos, quizá en aquella época se vivía un poquito en cavernas, o se empezaban a hacer esos hogares de madera, donde aún así tenían que estar las mujeres pues muy precavidas de estar observando a los hijos, porque de igual manera en aquel entonces éramos presas. Posteriormente pasamos a una era que es la era de la agricultura. Pasamos a otras grandes eras que no mencionaré en este momento, pero la agricultura nos llevaba igual a tener mucha estimulación física, mucho ejercicio, y el estrés pues no era tan marcado minuto a minuto como lo es hoy en día. Más sin embargo, en aquellas épocas el estrés venía cuando no llovía, o cuando perdían la cosecha, o cuando perdían alimento, porque dependía de eso el que ellos subsistieran. Hoy en día, la manera en que se ha llevado algunas empresas no ha sido lo más sano, y es por eso que en estas habilidades directivas, que cabe mencionar que esas habilidades directivas son como un mapa
un mapa que te va a ir guiando, que te va a ir diciendo cuál es el camino correcto. Pero a medida de que vas recorriendo esta ruta de habilidades directivas, o que este mapa te va llevando por el camino correcto, a medida de que vas y vienes, con el paso del tiempo, pues estas habilidades se van volviendo parte tuya, y va a llegar un momento en que ese mapa pues lo vas a desechar. Incluso tú vas a descubrir nuevas rutas. Te menciono que estas habilidades directivas te van a llevar a hacer un cambio, porque muchas de las habilidades directivas que se veían anteriormente en las empresas pues correspondían al siglo pasado, a la era industrial, cuando se tenía que exprimir al trabajador y se veía al trabajador como un recurso humano, así le llamaban, pero era un recurso. Y si querían hacer cambios en la producción o recortes, pues incluso el recurso humano se veía afectado. Y hoy en día, en la era de la información, ya no se le ve como un recurso, sino se le ve como un talento. Estamos conviviendo con la automatización, donde más que nunca el conocimiento tiene más valor, donde el talento tiene más valor hay veces que el trabajo físico, y de igual manera los cambios que estamos viendo económicamente en los contratos laborales, donde las personas ya no tienen esa certeza laboral de que van a estar 30, 40 años en una empresa. Entonces estamos sufriendo un estrés adaptativo. Bien, toda esta constante estimulación de la naturaleza, de la economía, de la evolución, esto introduce a una hiperactividad cerebral, de manera que se ha desarrollado una nueva forma del estrés. A eso se le va a llamar el estrés de adaptación o de perpetua mutación. No sé, estamos comenzando el siglo XXI, estamos en el 2017, aún nos faltan cerca de 80 años por recorrer de este siglo, pero según los especialistas, este siglo empieza a adaptarse para el 2021. Nosotros hemos vivido una fusión de siglos, estamos todavía con creencias del siglo pasado, viviendo en el siglo XXI. Entonces, este estrés que se está viendo en las empresas, en ti mismo, pues es un estrés de adaptación. Más sin embargo, estas habilidades nos van a llevar a adaptarnos más rápido comparado con las otras personas, y sobre todo empezar a proteger a nuestro talento humano de este fenómeno que es el estrés. Vamos a la siguiente diapositiva. El estrés no siempre es malo. De hecho, la falta de estrés puede resultar en un estado de depresión. El estrés, la naturaleza nos está dotando del estrés como un proceso de adaptación, y déjame les menciono un ejemplo. ¿Recuerdan alguna vez que algún perro los correteó? ¿Recuerdan ese momento de que corriste más rápido de lo que corre normalmente, brincaste una barda o hiciste algo fuera de lo normal? Pues ese es un estrés bueno. Ese es un estrés que, ¿qué sucede dentro de ti? Pues tu cuerpo va a tener una reacción fisiológica, una reacción química que va a liberar muchísimas hormonas de tu cuerpo para sobrevivir. Entre esas hormonas que va a liberar es adrenalina, dopamina, endorfinas y varias hormonas que lo que van a hacer es abrir tu torrente sanguíneo. Tu corazón va a latir más rápido para que el flujo sanguíneo sea más intenso, tus pulmones van a respirar más para que haya más oxígeno y por lo tanto tengas una sobreenergía que te lleve a sobrevivir. Ese proceso de estrés natural, físico, pues es un proceso que puede durar entre 30 segundos y 1 minuto hasta 5 minutos. Mas, sin embargo, hoy en día ese estrés ya no lo vivimos, porque ya no nos está correteando un león para comernos, ya no nos está correteando un cocodrilo, sino que hoy en día nuestra manera de vivir pues ya es más bien un estrés adaptativo. Tales efectos de ese estrés natural se han establecido dos tipos o dos formas de estrés. Uno es el positivo, que le vamos a llamar eustrés, y el otro es el negativo, que es el distrés.
el distrés vamos a conocer en esta materia todo lo que hace. De igual manera, cabe mencionar que voy a estar dividiendo las diapositivas porque el generar estos videos pues nos va a llevar a que sean archivos muy pesados, así que voy a cortar y continuamos ahorita. Muy bien, continuamos. Vamos en la diapositiva número 5 o en la hoja número 5 y vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el eustrés o el estrés positivo. El estrés positivo representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta. Bueno, como estrés positivo vemos por ejemplo este hobby, el paracaidismo. Obviamente que se liberan todas esas hormonas que mencionábamos ahorita, entre ellas pues una hormona que es conocida como la hormona de la felicidad que es la adrenalina. Por eso mucha gente se convierte adicta a juegos, a deportes extremos, precisamente por eso, por la adrenalina que suelta su cuerpo. La adrenalina cuando está en tu cuerpo causa un estado de euforia, un estado de emoción, un estado de alegría, un estado de sentirte vivo. Es por eso que aquellas personas que incluso practican algún deporte, pues el cuerpo inmediatamente está liberando esas hormonas. Así que sí se genera estrés, obviamente, porque en el caso del deporte, porque tu cuerpo pues, está sufriendo de alguna manera. Acuérdense que la naturaleza nos dotó de ese estrés para sobrevivir y yo no sé si la naturaleza hubiera pensado en que el deporte es sobrevivencia, pero al momento en que se hace el ejemplo, el correr, el trotar, el jugar fútbol, el jugar básquetbol, pues tu cuerpo está en constante movimiento y una parte de nuestra mente la va a tomar como que es sobrevivencia y se está liberando todo ese conjunto de adrenalina, que es bien emocionante, es bien adictivo y lleva al cuerpo a un estado de tranquilidad, un estado de paz. Lo mismo sucede cuando te subes a las montañas rusas. El subirte a una montaña rusa, obviamente que para muchas personas es temor, es romper o es cambiar esos paradigmas, se suben con ese temor, pero al momento en que empieza, y de hecho están diseñadas las montañas rusas con ese afán, inician en un proceso lento de subir, van subiendo esa montaña rusa, llegan a un punto que es un punto, la cumbre, y de ahí viene una bajada súper rápida, precisamente para que tu cuerpo empiece a liberar todas esas hormonas y lleven a hacer algo placentero ese recorrido. Después de que te bajas de una montaña rusa, jamás eres el mismo. ¿Por qué? Porque te va a crear un efecto positivo. Así que todos esos va a preparar al cuerpo y la mente para una función óptima. En ese estado de estrés, el individuo deriva un placer de alegría, de bienestar y de equilibrio. Así que la pregunta que yo les hago, ¿será bueno buscar ese eustrés o ese estrés positivo? Obviamente que sí. En adicional, pues va a hacer unos cambios físicos enormes en ti, porque incluso tu cuerpo va a comenzar a limpiarte, a sacar grasas que no son, porque va a quemarte más de grasas en esos momentos. Así que el estrés, pues es un estrés positivo. Obviamente que llevarlo a los extremos, pues no se convierte en tan positivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Que quizá nuestro tema se va a enfocar un poquito más en distrés en este momento, que es el estrés negativo, porque hoy en día se le ha catalogado como la principal causa de enfermedades a nivel mundial y se le ha catalogado como el principal detonante de enfermedades a nivel mundial. Hoy en día, como planeta, como seres humanos, estamos sufriendo un estrés que nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto.
Y hoy en día, más que nunca, algunas enfermedades que anteriormente eran de gente adulta, hoy en día vemos que son enfermedades incluso de gente pequeña. Hoy en día se ha avanzado tanto que hasta se ha descubierto que los animalitos tienen estrés. Pero, así que vamos a estar analizando sobre el estrés negativo. Según esta persona, Hans Selye, el estrés perjudicialmente o desagradable. Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, lo cual eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en una reducción en la productividad del individuo. Obviamente que estamos llevando a veces a los límites al cuerpo humano y sobre todo analizando un poquito que no nos han enseñado a manejar nuestras emociones, así que llegamos a una edad adulta donde no nos encontramos a nosotros mismos, pero tenemos la necesidad de producir algo, una recompensa económica para que nos lleve a satisfacer mínimo nuestras necesidades básicas. Más sin embargo, hoy en día no se alcanza a satisfacer en algunos aspectos las necesidades básicas y eso va a llevar al individuo a desencadenar un gran desequilibrio físico. Eso lo va a llevar a desencadenar un problema psicológico y obviamente que eso le va a mermar a la productividad del individuo. Y la pregunta es, si le está mermando en la productividad del individuo, ¿ustedes creen que merme la productividad de tu empresa? Obviamente la respuesta es sí. Y con el paso del tiempo, esta persona o este individuo va a empezar a desarrollar algunas enfermedades que pueden ser desde psicosomáticas y una de ellas, bueno, y no solamente psicosomáticas, sino también algunas enfermedades físicas, como lo pudiera ser el envejecimiento acelerado o envejecimiento prematuro. Hoy en día vemos personas que están envejeciendo a los 30, a los 40 años, a los 50 años, son prácticamente personas adultas. Se han hecho algunos estudios científicos donde han sometido a las personas a un tipo de estudio donde analizan su edad física, no edad cronológica. Edad cronológica, había en ese estudio personas de 20, 25, 30, 40 años y los estudios revelaron que las personas están envejeciendo físicamente 20 años más de su edad cronológica. Así que tenemos hoy en día personas de 20 años con cuerpos de 40, personas de 40 años con cuerpos de 60. ¿Y a qué creen que se deba todo eso? Pues al estrés negativo o el distrés. Así que todo esto va a llevar a acabar con las personas si es que nosotros no desarrollamos esas habilidades, si es que nosotros no aprendemos esas habilidades del manejo del estrés. Y el tener estrés, yo creo que todos hemos tenido estrés, todos tenemos estrés hoy en día, y esto todo nos lleva a tener una sensación desagradable, porque es desagradable vivir con estrés, vivir con esos dolores de cabeza, vivir con ese problema en el estómago, vivir con esos músculos tensados, vivir con ese agotamiento y cargar con eso, y se nos olvida. Y por eso yo les mencionaba en clases pasadas que en ese afán de ganarnos la vida, hay veces terminamos por perderla. En ese afán de estar buscando satisfacer nuestras necesidades básicas, hay veces acabamos con nuestra propia vida y tenemos personas de 24 años con infartos fulminantes, personas de 30 años con infartos fulminantes, personas con 25 años con cáncer, personas con artritis a los 30 años, siendo que deberían ser enfermedades que deberían empezar a aparecer a partir de los 60, 70, 80 años. Entonces, vamos a conocer más sobre el estrés negativo. Vamos a la siguiente diapositiva. El mismo estrés puede ser positivo para unos y
y negativo para otro. ¿A qué se debe eso? O sea, la misma circunstancia para una persona puede ser placentera y para otro puede ser una situación muy desagradable, incluso hasta traumante. ¿A qué se debe eso? Se debe a la personalidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades y por ahí se manejan algunos conocimientos como los enegramas, que son conocer las 9 tipos de personalidades, que no lo vamos a ver en esta materia, pero yo te recomiendo que lo busques, como toma un curso de enegramas o aprende a conocer tu personalidad, porque eso te va a llevar a descubrirte a ti. Cada quien tenemos diferente personalidad y hay personalidades bien arriesgadas, como son aquellas personas que están tomando selfies en la torre del edificio más alto del mundo sin paracaídas, y eso le causa una emoción. Pero tenemos personas que perdón, se suben a un primer piso y le tienen miedo a las alturas. Así que cada quien va a tener su personalidad. Lo importante es que tú aprendas a conocer tu personalidad y aprendas a conocer las personalidades de otras personas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a conocer el esfuerzo o qué tanto soporta una persona. Veíamos en clases pasadas que el esfuerzo con apalancamiento, pues eso es un proceso para cumplir nuestras metas. Mas, sin embargo, no todos somos iguales, no todos tenemos esa misma capacidad. Y si tú en tu afán de hacer crecer tu empresa le pones sobrecargas a las personas, eso los va a llevar a tener sobreesfuerzos, demasiado distrés, y por lo tanto va a ser una persona que más que tener una experiencia agradable en tu empresa, pues va a ser una persona que va a tener una experiencia al contrario, muy desagradable. Así que pues el mismo estrés puede ser diferente para cada persona. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos que existen 2 clases de estrés. Cabe mencionar que la palabra estrés es una palabra de origen inglés que se refiere a tensionar. De hecho, en la arquitectura y en el mundo de las estructuras de edificios, pues el estrés es parte o es un elemento a calcular dentro de las estructuras. Así que hoy en día este término estrés pues lo usamos más bien para un término del ser humano y vemos que el estrés positivo pues, nos puede causar vitalidad, nos puede causar entusiasmo, optimismo, actitud positiva, resistencia a las enfermedades porque incrementa el sistema inmunológico y las relaciones con las personas son más óptimas. Más sin embargo, el distrés, pues eso nos va a causar fatiga, irritabilidad, depresión, pesimismo, enfermedades, porque va a disminuir muchísimo el sistema inmunológico. Eso nos va a llevar a tener accidentes y mala comunicación. Bien, ¿a qué se debe de que una misma situación para una persona le puede causar vitalidad y a otra le puede causar fatiga? Exacto, a la personalidad. Entonces, vamos a tratar de conocer las personalidades y hubiera sido ideal que en esta materia nos lleven a tener eneagramas para conocer nuestra personalidad, pero creo que en otra materia te lo pueden complementar, porque esto se trata. La vida económica, el tener una empresa se trata de disfrutar, se trata de tener entusiasmo, el optimismo, esa actitud positiva. Pero si lo acomodamos a una persona que su personalidad es un poquito más dependiente, más temorosa, pues eso lo va a llevar a tener todo lo contrario. Así que eso se trata un poquito más de disfrutar, eso se trata un poquito más de gozar, de liberar esa adrenalina, estar emocionados. Así que eso es la diferencia entre el eustrés y distrés. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a conocer los elementos principales del estrés.
Y como veíamos ahorita, estamos en una época en que el estrés está más presente que nunca. Tenemos el estrés infantil. La revolución industrial, el siglo pasado, tuvo muchísimas cosas buenas, pero tuvo algunas cosas malas. Una de esas cosas malas fue que llevó al hombre, al ser humano, de pasar de vivir en campos a llevarlos a la ciudad. En los campos la persona tenía territorio, que es una palabra reptil. La gente podía andar, los niños podían andar corriendo, las personas podían andar un poco más libres. Y hoy en día la situación de vivienda de las personas con 40 metros cuadrados de vivienda, 50 metros cuadrados. Cuando el Infonavit inicia allá, si no me equivoco, para 1940, las viviendas podían tener una superficie de 120 metros cuadrados, a que equivale a 3 casas de las que hoy en día conocemos, en un terreno donde podían tener ampliación de vivienda, en un terreno donde podían tener patio, en un terreno donde podían tener árboles y mascotas. Y todo eso fue cambiando de acuerdo a la economía hasta llegar a casas tan pequeñas que no sabes si estás cocinando o estás en la sala, donde ya no se tiene esa privacidad, donde los niños ya no tienen ese espacio para correr. Cabe mencionar que en la infancia se tiene una energía, una vitalidad, porque estamos aprendiendo conceptos básicos. Acuérdense que de 0 a 5 años son procesos muy vitales y de 5 a 15 años se forma la personalidad de un adulto. Así que imagínense hoy en día cómo están creciendo nuestros hijos. Y adicional a eso, sometidos en la escuela, donde algunas veces los procesos educativos no son los correctos, donde el niño tiene que estar sentado muchísimas horas memorizando y el niño no entiende. O sea, esos de 0 a 5 años, de esos 5 a 15 años donde la personalidad se forja, pues hoy en día nos lleva a tener adultos totalmente perdidos. Así que todo eso se le va a llamar estrés infantil. Cuando el ser humano no sabe reconocer el estrés, cuando el ser humano no sabe manifestar que está estresado, entonces su mente empieza a decirle que algo está sucediendo y que tiene que causar algún cambio. ¿Cómo está eso? Un ejemplo, un niño que está estresado es un niño que quizá va a empezar a desarrollar déficit de atención, o un niño que va a tener muchísima energía, va a tener a veces algunos berrinches, o para nada va a estar concentrado, o un cansancio o una apatía. Y hay veces como padres los llevamos a los médicos y los médicos lo único que le dan es un medicamento para calmarlos, siendo que hay veces lo que necesita el niño, bueno, aquí no estamos hablando de psicología, pero hay veces lo que necesita es atención de los padres, hay veces lo que necesita es tiempo para jugar, hay veces lo que necesita es divertirse y tener esa infancia como ser humano, ya no como ser humano moderno, sino como ser humano dentro de los miles de años que tenemos de evolución. Lo mismo ha sucedido con las mascotas, las mascotitas, los perritos como ejemplo, pues requieren muchísimo espacio. Igual, hay veces que nos gusta tener pecera en casa y no tomamos en cuenta las recomendaciones que se nos hacen, que por cada tamaño, cada centímetro del pez requiere cierta cantidad de litros de agua, y a veces vamos a crear hacinamiento. ¿Qué es hacinamiento? Es cuando se vive de más de individuos de una población en pocos metros cuadrados, y eso nos va a llevar a tener precisamente eso, estrés o distrés. También vemos que las familias ya están estresados. Vivimos un estilo de vida que tenemos que hacer cambios. Por eso es que estas habilidades directivas nos llevan precisamente a hacer esos cambios. Tenemos que hacer cambios.
ya analizamos en el tiempo que le estamos dedicando de más de horas a la producción económica y estamos descuidando cosas tan importantes como la familia. Veíamos que hay 4 aspectos a balancear. Uno de ellos es la familia, otro de ellos es la cuestión personal, otro de ellos es la cuestión espiritual y otro de ellos es la cuestión económica. Imagínense que son 4 esferas de cristal y tú estás haciendo malabares con esas 4 esferas. Tarde o temprano, una de esas esferas se te puede caer. ¿Cuál se te va a caer? Hay veces que se te cae la parte económica, hay veces que esa esfera que se cae es la parte familiar, que más bien es lo que sucede. Así que vamos a cuidar esas esferas, vamos a tratar de balancearlas bien. Y hay veces que tenemos esto, ¿no? Padres agotados, con muchísimo distrés y niños estresados. Así que todo esto está creando una situación ideal para un desastre. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este archivo y continuamos en un momento. Muy bien, continuamos con esta diapositiva que nos va a hablar de qué nos causa estrés. ¿Qué nos causa estrés en la vida? Yo te pregunto esto, pues, ¿qué te está causando a ti estrés hoy en día? Acuérdense que hay que aprender a reconocer nuestros estados de emoción y quizá dentro de uno de esos, pues pudiera ser el decir estoy estresado. ¿Por qué? A veces no sabemos ni por qué, pero uno de los causantes o uno de los detonantes o los distresantes, pues es el ritmo acelerado de vida. Hoy en día, más que nunca, vivimos en un ritmo acelerado donde esas 24 horas queremos convertirlas en 48 horas del día y realmente no podemos. Hoy en día los automóviles pues vienen a acelerarnos esos procesos porque lo que antes nos costaba 2 horas caminar, un tiempo atrás en carreta nos costaba 1 hora y hoy en día en automóvil nos está costando 10 minutos, así que las distancias están recortando, más sin embargo como seres humanos pues estamos acelerando nuestra vida. Es como un automóvil. Los automóviles, algunos automóviles están diseñados para ir a máxima velocidad, pero no todos. ¿A qué me refiero con esta analogía? Es como los seres humanos. Algunos seres humanos, su personalidad los va a llevar a tener un ritmo acelerado de vida y a otros no. Ahora la pregunta, ¿qué personalidad tienes tú? ¿Tú eres de las personas en que el ritmo acelerado de vida te causa emoción o eres de las personas en que el ritmo acelerado de vida te causa distrés? Así que el ritmo acelerado de vida nos está llevando a tener hoy en día más que nunca un distrés. Te levantas temprano, 6 de la mañana, empiezas a alistar a tus hijos a la escuela, te empiezas a alistar para ir al trabajo, te bañas, bueno, me iba a decir desayunas, pero no es cierto, porque hay veces el desayuno lo dejamos como para el último, al cabo ahí en el camino compro lo que sea y nos estamos olvidando de cosas importantes como es el aspecto personal. En el aspecto personal, ¿a qué me refiero con el aspecto personal? Acuérdense que tenemos el aspecto o ese balance de la familia, lo personal, la espiritualidad y lo económico, pero en la parte personal nos estamos olvidando de cuidar tu cuerpo. Yo te hago esta pregunta, ¿tú comes para llenarte o comes para nutrirte? Si tu respuesta fue que comes para llenarte, quiere decir que no estás cuidando la parte personal tuya de ti, valga la expresión. Pero te levantas temprano, te alistas para ir a trabajar, vas a trabajar 8, 10, 12 horas y regresas, tus hijos se fueron a la guardería, tus hijos se fueron a la casa de la abuela, a la casa del tío, a la casa de los vecinos, llegas y empiezas a cuidarle el aspecto de la casa, a alzar la casa, a hacer la tarea, quizá a veces hacer comida. De repente ya ves el reloj, son las 7 de la tarde, es hora de preparar la comida para el próximo día o hora para cenar y como andas tan cansado, hay veces lo que quieres es descansar un poquito, ver un poquito de televisión, hay veces que no
Pero llega un momento, ves el reloj y son las 8 de la noche. Te levantaste a las 6 de la mañana y te estás viendo la hora del reloj a las 8 de la noche y aún te falta un poquito más. Hay veces que ese ritmo acelerado de vida no nos deja tiempo ni para pensar y mucho menos para reflexionar. Y yo te hacía esta pregunta. Si supieras que te queda un año de vida, ¿tú qué harías? Y te voy a hacer otra pregunta u otro planteamiento. Si te quedara un año de vida y no tuvieras miedo, ¿cómo sería tu vida? Yo estoy seguro que sería una vida muy diferente. Sería una vida que te das cuenta de que vas en la escalera o vas subiendo al edificio equivocado. Así que en la vida debemos de tener tiempo de tener paz, de tener tranquilidad, tener esa claridad mental de saber qué ritmo de vida voy a tener. Vamos a la siguiente diapositiva que habla precisamente sobre la alimentación. Fíjense, ahí en la Revolución Industrial para 1920, 1930, les voy a hablar un poquito de un país que entró súper bien a la Revolución Industrial, lo desarrolló súper bien como lo es Estados Unidos. Para 1890, la gente de Estados Unidos empezó con la fabricación de muchas cosas. La gente empezaba a irse a las ciudades en una economía floreciente donde empiezan a hacer una nueva clase social, que esa clase social le gustó mucho al mundo, que fue la clase media. Si hablamos de clases sociales, tenemos la clase pobre, es aquella persona que no alcanza a satisfacer sus necesidades y mucho menos las de alimentación. La gente pobre anhelaba la vida de la gente rica, porque la gente rica era esa gente que se daba banquetes, era esa gente que comía carne. Llegó un momento que la gente que comía carne se sentía rica. Así que esa clase media, pues, ¿quién era esa clase media? Esa gente que ahora podía satisfacer sus necesidades básicas y podía empezar a satisfacer otras necesidades. Así que para 1920, 1930, cuando la clase trabajadora de Estados Unidos empezaba a percibir esos ingresos, empezaron algunos boom económicos como fue el boom de la vivienda. Estados Unidos desarrolló un tipo de vivienda amplio, un tipo de vivienda para la clase media donde se tenía jardín exterior y un jardín interior. Bueno, no interior, sino un patio trasero. Empieza la gente a poder tener acceso a automóviles. Así que todo ese estilo de vida que empezaba a acelerarse le gustó mucho a Estados Unidos. Así que la gente que tenía que ir a sus trabajos, llevar el lonche, empezaron algunos restaurantes a suplir esa necesidad. Uno de esos restaurantes pues fue McDonald's. McDonald's lo que vino a hacer fue a innovar un poquito en la capacidad de producción, porque antes llegaban, se estacionaban en el auto, una persona llegaba y les hacía el pedido, iba al restaurante en patines, regresaba 40 minutos después y les traía su comida. McDonald's lo que decía, no, en 30 segundos vas a tener tu comida. Redujeron el menú de tal manera que fuera fácil de producir y llegaron a la comida rápida. Así que gracias a McDonald's, la comida rápida empezó a detonar. Oye, a la gente le encantaba la hamburguesa con papas y un refresco que ya había aparecido, que hasta hoy en día sigue gustando mucho. Pues a esa comunidad de Estados Unidos le fascinó. Eso fue la comida rápida. Así que las familias empezaron a decir 2, 3, 4 días a la semana vamos a comer fuera. Vamos a ir a comer a tal restaurante, vamos a ir a cenar a tal restaurante, vamos a ir a desayunar a tal restaurante. Y obviamente como empresa de restaurantera, siempre viendo las utilidades, pues empezaron a producir una comida
que empezaba a carecer de nutrientes, pero sí tenían de más algunas grasas, y a eso se le llamó comida rápida. Eso fue para 1930, 40, 50, que eso fue súper bien cuando aún se producían alimentos naturales, porque a partir de ese entonces empezaron a hacer que la industria agrícola produjera más a menor costo, porque todo es negocio, todo se trata de productividad, así que empezaron a usar algún tipo de hormonas, como en los pollos, como en las vacas, para que produjeran más, hasta llegar a los excesos, de tal manera, desde que estaba el huevo en la granja, recién puesto, bueno, no recién puesto, porque a veces son incubados de manera artificial, desde que estaba el huevo hasta que el pollo lo llevaban al sacrificio para ponerlo en el supermercado, pasaban 30 días. Y en esos 30 días se le daban algunas hormonas para que ese pollito pues desarrollara lo más que pudiera y fuera productivo. Así que algunos alimentos empezaron a hacer un envoltorio bonito, careciente de nutrientes, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso fue en Estados Unidos. Vamos a analizar un poquito aquí en México, que en México no entramos a la revolución industrial cuando entró Estados Unidos, porque recuerden que para 1910 en México pues estábamos pasando por una revolución que vino a atrasarnos aproximadamente 20 años, así que para 1930 México empezó en una revolución industrial. Fue cuando quizá algunas personas empezaron a irse a la ciudad, y ese fenómeno para aquí en México terminó en 1980. Más sin embargo, para 1980 pues empieza ese proceso acelerado en México. Por eso vemos quizá nuestros padres, que para 1980 eran personas más sanas que muchos que estamos hoy en día. Pero hoy en día, vamos a situarnos hoy en día en 2017, la alimentación. ¿Cuál es la dieta de una persona promedio? ¿Cuál es su desayuno? Porque hoy en día aquí en nuestra ciudad vemos que hay ciertos negocios callejeros de comida que han prosperado muchísimos, que los vemos casi en cada esquina, y son los burritos. Bueno, vemos que son harinas refinadas, y las harinas refinadas no nos favorecen en cuestión alimenticia, carentes de verduras, donde es carne, y acompañado de un refresco. Ese es el desayuno. ¿Cuál es la comida de las personas? Hay veces una comida rápida. ¿Y cuál es la cena? ¿Y cuál es la comida que más les gusta a los hijos? Porque a los hijos hay veces hay que saberlos educar en la alimentación, y no nada más a nuestros hijos, porque si tú no sabes educarte tú en la alimentación, mucho menos vas a saber educar a otra persona. Es por eso que siempre hay que tener en cuenta esta pregunta: ¿tú estás comiendo para llenarte o estás comiendo para nutrirte? Ok, ¿qué sucede en la alimentación o la mala alimentación en tu cuerpo? Bien, vamos a cuidar el exceso de carbohidratos, que las harinas refinadas, todo lo refinado va a ocasionar carbohidratos y grasas saturadas, porque las grasas saturadas se van a ir acumulando en las paredes de tus venas, de tus arterias, y van a causar obstrucción o un tapón, y con el paso del tiempo pues eso va a ser un infarto o un derrame cerebral. Pero lo que va a ocasionar es empezar ese exceso de grasas. Requerimos una dieta aproximadamente de 2.400 calorías al día. Pero lo importante es que si yo estoy ingiriendo 2.400 calorías al día, ¿cuántas calorías crees que debo quemar en el día? Exactamente, mínimo 2.400. ¿Qué pasa si yo consumo 3.400 y quemo 2.400? Ese exceso de energía va a empezar a acumularse en algunas bodegas que están aproximadamente en nuestro abdomen, y empieza a salir la grasa. Ahora, ¿qué pasa si yo consumo 3.400 calorías y quemo 1.400 calorías? Quiere decir que voy a tener 2.000 calorías diarias empezando a acumularse en mi cuerpo. La mala alimentación va a causar trastornos digestivos, va a causar trastornos circulatorios, y acuérdense que nuestro cuerpo es una fábrica de energía. ¿A qué me refiero con una fábrica de energía? Todo el alimento
se va a dividir en glucosa, en nutrientes, en proteínas, que no nos vamos a meter en esas cuestiones, pero nuestro cuerpo requiere dos cosas. Bueno, tenemos tres tipos de combustible. Uno es la glucosa, otros son las proteínas y otras son la grasa. La grasa son reservas, así que nuestro cuerpo consume las grasas cuando ya no hay glucosa y cuando ya no hay proteínas. Ok, en mi torrente sanguíneo puede haber esos tres tipos de combustible, pero requiere otro ingrediente que se llama oxígeno. ¿De dónde obtengo el oxígeno? Cada vez que respiro, mis pulmones oxigenan la sangre y cuando hay oxígeno y hay esos nutrientes entran en tu célula, que tu célula requiere una llave que se llama insulina. Cuando esa insulina abre la puerta de la célula, ¿recuerdan esas células que nos ponen a hacer en secundaria, que la mitocondria y no sé qué tantas cosas? Bueno, pues dentro de esa célula viene algo mágico que se llama energía. Ok, cuando no hago ejercicio, por lo tanto, no tengo oxígeno, y cuando no tengo los nutrientes y no tengo grasas, que acuérdense que es el último combustible, ¿qué problemita viene a pasar? Exacto, problemas con la energía y problemas con exceso de grasa. Así que la mala alimentación hace que las personas se enfermen o se estresen. ¿Qué más hace que la gente se estrese? La falta de ejercicio. Acuérdense que tenemos el estrés bueno. El estrés bueno, pues requerimos actividad física. Más sin embargo, hoy en día, después de nuestro estilo de vida tan ajetreado, ese estilo de vida tan rápido, ese distrés sobredisparado nos lleva a tener agotamientos. La gente llega a su casa quizá con la intención de hacer ejercicio, pero la intención no basta, porque llega tan cansado, llega con sus problemas de casa, que lo que menos está pensando es en hacer ejercicio. Necesitamos balancear distrés, eustrés. Es un balance, es una balanza. A medida de que yo tengo distrés, requiero eustrés. A medida que yo pueda tener ese balance, pues eso va a ser ideal. Así que la falta de ejercicio, ¿qué va a hacer? Va a hacer que mi cuerpo, que mi sistema circulatorio se empiece a dañar. Cuando mi sistema circulatorio, recuerden que el corazón es un músculo. ¿Cómo ejercitamos los músculos? Con ejercicio. ¿Y qué pasa si el músculo no se ejercita? Pues viene una atrofia muscular. Así que el corazón, como tiene atrofia, ya no tiene esa fuerza y por lo tanto no va a tener esa capacidad de bombeo. Y si no tiene capacidad de bombeo, quiere decir que mi sistema circulatorio ya no circula correctamente. Así que si no hay nutrientes llegando a las células, si no hay células inmunológicas dentro de mi torrente sanguíneo, pues vienen las enfermedades. Bien, el distrés junto con la falta de ejercicio va a ocasionar serios daños en el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas, es ese sistema, esos soldaditos que tenemos dentro de nuestro cuerpo que tienen la capacidad de detectar bacterias, virus, hongos, parásitos y células cancerígenas. Todo ser humano tiene células cancerígenas a lo largo de su vida. Es un proceso normal. Mas, sin embargo, cuando tu sistema de defensas está tan bajo y no detecta, pues se puede desarrollar un problemita de estrés y puede desarrollar cáncer. O puede desarrollar muchísimas enfermedades. Así que la falta de ejercicio, eso va a causar un sobredistrés. Así que algo que debemos de aprender nosotros es nuestra capacidad de ejercitarnos. Acuérdense que todo esto no se basa con intenciones o con ganas. El ejercicio se tiene que hacer basado en disciplina, en esfuerzos. Bien, vamos a ver qué más nos causa estrés o distrés, mejor dicho. Perdón, la falta de seguridad económica. Cuando las personas no están satisfaciendo sus necesidades básicas,
viene algo que se le llama inseguridad. Y hoy en día nuestra economía la requerimos muchísimo porque está pasando este tipo de estrés, está pasando lo mismo que en la era agrícola, cuando las personas ya porque llovió mucho, porque no llovió, porque sucedió un desastre natural, perdieron sus cosechas y ya no tienen que comer. Hoy en día esto está llevando a tener un distrés muy nuevo que es en base a no satisfacer sus necesidades, porque la gente dice, ¿qué pasa? Si trabajo y trabajo de más, estoy descuidando todas las áreas y no alcanzo a satisfacer ni lo mínimo. Así que la falta de seguridad económica está llevando a un tipo de estrés que es un estrés mental. ¿Y qué sucede con ese estrés mental? Recuerden que cada vez que hablamos de eustrés o distrés, estamos hablando de que mi cuerpo está liberando muchas hormonas. Pero acuérdense que ese es un proceso que puede durar de 3, 5 a 10 minutos. Pero si la persona tiene 10, 12, 14 horas estresado, eso le va a llevar a tener un agotamiento físico enorme. Y sobre todo eso lo va a llevar a poder tener una depresión. Es por eso que hoy en día necesitamos balancear un poquito ese aspecto económico, que nuestras empresas produzcan más y que nosotros podamos repartir más a nuestros trabajadores y que nuestros trabajadores aprendan a desarrollar sus talentos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Las casas pequeñas son detonantes de estrés y ya lo estuvimos viendo, ya estuvimos analizando un poquito eso. Observemos aquí en esta imagen, este es nuestro jardín frontal en una casa de 40 a 50 metros con 2 recámaras muy pequeñas, donde hay veces tenemos 4 integrantes de familia, donde ya no hay ese espacio de intimidad, donde nuestras salas son pequeñas, donde la cocina es pequeña, donde ya no tenemos patio, donde tenemos calles pavimentadas, donde nuestros hijos ya no pueden salir a jugar. Así que esas casas pequeñas van a causar mucho estrés. Y aquí quizá no es difícil resolver esto. Y quizá lo más fácil es decir, consíguete un terreno fuera de la ciudad, pero pues esta es una cuestión ya muy personal. Simplemente estamos analizando qué causa algún tipo de estrés o distrés. Bien, vamos a conocer 6 causas de estrés laboral. Estamos en la siguiente diapositiva. Cuando estamos formando una empresa y sabemos que cuando hay ese talento humano y que estamos dirigiendo ese talento humano y conocemos quizá de alguna manera su personalidad, sabemos cómo motivarlo, sabemos cómo administrar el tiempo y muchísimas habilidades que vamos a ir aprendiendo un poquito más, hay veces podemos caer fácilmente en los excesos. Así que sin darnos cuenta estamos creando motivos laborales para que cualquier talento humano pueda ocasionar un distrés. Acuérdense que esto va a llevar a conocer a la personalidad y de acuerdo a la personalidad, pues para algunos va a ser emocionante y para otros no. Es por eso que las contrataciones debemos hacerlas muy cautelosamente y conocer sobre contrataciones y personalidad. Pero hay veces lo que sometemos son a prisas y excesos de responsabilidades. Queremos que una misma persona desarrolle lo que 3, 4 personas, o hay veces hacemos ese jueguito que es la persona que tiene se me fue la palabra, que son de confianza, personas de confianza, donde yo digo que se abusa de la confianza, pero generalmente es del trabajador. Raramente el trabajador puede abusar de la confianza de la empresa y siempre le estamos exigiendo más, y todo eso nos lleva a desconocer de habilidades directivas y caemos en lo contrario del liderazgo, que se llama manipulación. Y cuando empezamos a manipular a las personas, eso nos va a crear, acuérdense, división. Empezamos a crear divisiones, empezamos a crear malas relaciones, empezamos a comparar, empezamos a crear esa jerarquía o esa división de que yo soy el jefe y tú eres el trabajador y este es tu compañero y más que hacer las cosas bien, las estamos haciendo mal. Llega un momento, y cuántas personas no conocemos, cuántos de nuestros amigos
cuántos de nuestros conocidos llegan a ese distrés que ya no soportan ir a trabajar. Bien. Personas tóxicas. Ese es el segundo paso o es la segunda causa de estrés laboral. Las personas tóxicas. Dentro de una empresa, pues es normal las personas tóxicas. Malo es cuando es un jefe tóxico. Son esas personas que asfixian. Esas personas que roban la energía. Esas personas que están siempre metiendo cizañas. Son personas que están siempre en el chisme. Siempre personas que están a la defensiva. Siempre personas que no disfrutan su trabajo, pero que están ahí por una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad económica. Vamos a poner el ejemplo de una escuela, donde hay maestros que están ahí por el cheque, no por la vocación. Gente que se está quejando de aquí y allá porque son personas reactivas y que empiezan a intoxicar todo. Dice que una gota de aceite contamina 200 litros de agua. Lo mismo sucede, o tenemos el ejemplo de la manzana podrida. Ya lo sabemos, ¿verdad? Lo mismo sucede en las empresas. Las personas tóxicas son personas que van a contaminar toda la empresa. Y cuando hay personas tóxicas dentro de la empresa, va a ocasionar un estrés laboral a nuestros compañeros. Bien, vamos a hacer una pausa en este archivo y continuamos ahorita. Muy bien, continuamos con las 6 causas que causan estrés laboral. Y el tercer punto que puede causar un estrés laboral, pues son nuestros propios pensamientos y negativos. Hablamos de que una persona pues crea su constructo. ¿Qué es su constructo? Pues todo lo que lo lleva, todo ese contenido que está dentro de la persona, de su mente, todas esas percepciones personales, todos esos paradigmas que tiene, y a veces lo usamos para mal, porque los pensamientos son una herramienta intelectual poderosísima. Lamentablemente lo usamos para mal, como vemos aquí en el ejemplo. Eres un torpe, eres un incapaz, no sirves para nada, y son proyectiles que estamos mandando hacia nosotros mismos. Y si llegáramos o si hiciéramos un análisis de todos nuestros pensamientos, nos daríamos cuenta de que probablemente estamos sobre un 70-80% de pensamientos negativos. Es por eso que dentro de las habilidades que debemos de estar conociendo nosotros y dominando y enseñando, pues es el cambio de paradigmas, cambio de pensamientos, que no es nuestra responsabilidad como tal en una empresa, más sin embargo eso le va a causar un estrés porque eso lo va a llevar a tener su personalidad. Bueno, todos nacemos con una personalidad y todos tenemos diferentes mezclas de personalidades, eso es normal en cualquier ser humano, pero lo anormal es cuando tú no entiendes tu personalidad, es cuando tú no te conoces a ti mismo. Y como no te conoces, pero sientes algo anormal en ti, tú piensas algo anormal en ti y no sabes cómo canalizarlo, hay veces que recurrimos a los pensamientos negativos y los pensamientos negativos nos van a llevar a tener distrés porque no estamos satisfechos con lo que pensamos, con lo que queremos, con lo que hacemos. Llega un momento en que cualquier persona está perdido a la deriva. Quiere algo, anhela algo, no sabe cómo realizarlo, no sabe cómo pensar, no sabe cómo hacer esto, está atrapado en esa trampa de la vida, hay veces en esa trampa del trabajo, y llega un momento en que las personas empiezan a caer en demasiado distrés y lo canalizan, quizá probablemente con algunas emociones negativas, con falta de sueño, lo pueden canalizar también con insomnio o depresión. Incluso hay personas que pueden llegar hasta el suicidio si no sabemos canalizarlo correctamente. Cabe mencionar que no es nuestra responsabilidad esta parte porque es una responsabilidad personal, más sin embargo, como parte de un bienestar de una empresa, como parte de nuestra misión, como parte de nuestra visión, pues no está de más darles algunos entrenamientos de tipos o maneras de pensar.
Bien, tenemos un cuarto punto que causa estrés laboral, que son las pérdidas importantes. Y como pérdidas importantes, bueno, vamos a ver de esta manera a un talento humano dentro de nuestra empresa. No es un recurso humano, no es una máquina, no es un escritorio, es una persona que piensa, que siente, que incluso cambia de maneras de pensar en un ratito, cambia de estados de ánimos en un ratito, pero como seres humanos y como esa vida personal, esa vida familiar, esa vida espiritual que tiene fuera de nuestra empresa, pues pudiera tener problemas familiares, pudiera tener incluso algún duelo, pérdida de algún familiar cercano, pudiera tener probablemente problemas en su relación, problemas con sus hijos, problemas mentales, que eso lo lleva a tener estrés laboral, porque no sabe resolver su vida personal, pero a veces tiene que estar concentrado en su aspecto laboral. Y eso le va a llevar a causar un distrés. Vamos a la siguiente diapositiva, que esto sí tiene que ver mucho en las empresas y es el estrés acústico. ¿Qué es el estrés acústico? Como seres humanos tenemos la capacidad de percibir por sentido auditivo ciertos decibeles. Esos decibeles que van desde una percepción mínima, que puede ser un murmullo, hasta lo máximo, si mal no recuerdo, 120 decibeles, que es nuestra máxima capacidad auditiva, es cuando nuestros tímpanos se lastiman, se inflaman y podemos perder incluso esa capacidad. Así que vamos a cuidar mucho el estrés acústico, porque esto va a causar serios problemas de distrés. Vamos a cuidar que no haya excesos de ruido. Vamos a poner un ejemplo, y como ejemplos podemos tener muchos, pero yo quiero poner un ejemplo de una oficina. Cuando cada quien tiene su música y cada quien tiene diferentes gustos, o bien hay una persona que quiere poner su música y que todos los demás escuchen, eso va a causar distrés. Vamos a poner otro ejemplo donde hay muchas máquinas trabajando con un exceso de ruido y eso va a causar el distrés. Podemos tener también ejemplos donde se está hablando a cierta distancia y el sonido se va perdiendo y la persona no logra escuchar bien. Entonces hay diferentes tipos de situaciones, pero el estrés acústico va a causar un distrés y como es un distrés muy mental, muy físico, pues va a causar serios problemas de cansancio. Bien, el sexto punto, que es la soledad. Como seres humanos estamos necesitados de estar en sociedad. Por eso seres humanos. No se habla de un ser humano, sino seres humanos, porque vivimos en sociedad y la soledad nos causa serios trastornos. Incluso en algunos castigos penitenciarios que se hacían anteriormente, era aislar a los presos para que no tuvieran contacto con las personas y después de algunos meses o años terminaban por volverse locos. Las personas no soportaban la soledad y ahí se han hecho miles de experimentos. Incluso había personas que después de estar meses, años en la soledad, empezaban a tener diferentes personalidades, a hablar con amigos imaginarios, pero la soledad va a causar un estrés laboral fuerte. Quizá no se da tanto hoy en día, pero pudiera darse el caso. Y vamos a la siguiente diapositiva, que son los síntomas del estrés. Ojo, aquí hay que prestar mucha atención a los síntomas del estrés, porque esto nos va a ayudar a detectar esas alarmitas que se están prendiendo y que hay que prestarle mucha atención. Vamos a tener dos tipos, uno que son los psicológicos y otros que son los físicos. Vamos a iniciar por los físicos. Bien, cuando la persona está sometida a distrés y no sabe balancearlo con el estrés, va a comenzar a sentir la principal alarma o el principal indicador que nos dice que algo está pasando en nuestro cuerpo, y son los dolores de cabeza. ¿Conocerás a alguien que frecuentemente le duele la cabeza? Probablemente sí. O igual puedes conocer a alguien que no le duele, ¿verdad? De acuerdo a su personalidad, porque eso no le causa estrés. Pero los dolores de cabeza son las alarmas. Imaginemos esto.
una alarma contra incendios, donde hay un sensor y hay una sirena que nos alarma auditivamente o nos dice auditivamente que algo está pasando, que está el incendio. Hubo un sensor y hay algo que nos avisa. Veamos esto, ¿no? Hay un incendio. Está la alarma o la sirena a todo lo que da. Y yo lo único que hago es agarrar unas tijeras y cortar el cable para que la sirena o esa bocina no esté sonando. La pregunta es, ¿habré apagado el incendio? No, no apagué el incendio. Lo único que hice fue quitar la alarma. ¿Por qué pongo este ejemplo? Con los dolores de cabeza sucede lo mismo. Está la alarma diciéndonos que algo está mal en nuestro cuerpo y lo único que hacemos es apagar la alarma. ¿Con qué? Yendo a comprar una aspirina, un analgésico que me quite ese dolor de cabeza y que me apague la alarma. Pero pocas veces nos ponemos a pensar por qué se está ocasionando ese dolor de cabeza. Los dolores de cabeza es la principal alarma que tiene nuestro cuerpo. Otro tipo de alarmas son las tensiones musculares que con el paso del tiempo se van a llegar a convertir en cansancios y el paso siguiente del cansancio se llama agotamiento. Bien, ¿cómo sé que traigo tensión muscular? Como parte de nuestra ramificación nerviosa, tenemos sensores muy fuertes que van desde el cuello a la espalda, que llegan hasta nuestras piernas, obviamente. Y ese es el recorrido. Así que, ¿cómo saber que traigo problemas de tensión? Cuando te tocas la parte del cuello o la parte de la nuca y sientes que andas tenso. No necesitamos ser especialistas en saber cómo se siente el traer tensión muscular en el cuello. O traigo dolor de espalda, que con el paso del tiempo se puede convertir en dolores crónicos de la espalda baja o en la espalda alta, y hay gente que lo primero que hace es ir a comprar un analgésico, ir a comprar algo que le quite el dolor o algo que nos anuncian en la tele para quitar los dolores, y no nos damos cuenta que son alarmas que nuestro cuerpo nos está diciendo. De igual manera, la gente, una de las alarmas que se enciende inmediatamente es la fatiga y el agotamiento. Yo los voy a dividir como fatiga, como un cansancio que se está saliendo de control, y un agotamiento como algo que ya se salió de control. La gente cuando siente fatiga, inmediatamente busca algo que le incremente la energía, pero no se da cuenta que ese no es en realidad el origen de ese problema. Otra alarma que nos dice que algo anda mal, que es un distrés, es la dificultad para conciliar el sueño o dificultad para concentrarse. Vámonos primero con la capacidad de concentrarse, que es la capacidad a veces de memorizar. Esa gente que ya no tiene esa agilidad mental, esa gente que ya no recuerda algunas fechas, esa gente que está batallando para conectar con las ideas y que si se empieza a salir de control, pues le va a ayudar a batallar a conciliar el sueño. Fíjense cómo a veces recorremos erróneamente a soluciones. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Erróneamente a buscar soluciones. Una persona que está batallando para conciliar el sueño, ¿qué es lo que hace? Ve los comerciales en la televisión de algunas pastillitas que te ayudan a dormir, que te ayudan a relajarte. Y hay veces que esas pastillitas le causan adicciones o les causan más desbalance en el sueño, siendo que la manera correcta de balancear el distrés, ¿con qué crees que es? Exactamente, con eustrés. Entonces ya tenemos varias alarmas: el dolor de cabeza, la tensión muscular, la fatiga, problemas con la memoria, problemas con el sueño, y como no le prestamos atención y en adicional no le damos el alimento a nuestro cuerpo y no le estamos dando los nutrientes adecuados, entonces empezamos a tener algunos desbalances en ácidos vitales en nuestro cuerpo que nos pueden llevar a tener las famosas itis, gastritis, colitis, tantas itis que tenemos, artritis. No nos damos cuenta que han sido alarmas,
Pero estas alarmas ya no son como el dolor de cabeza, sino el gastritis es un desbalance, probablemente en tus porciones de hidrógenos o tus pHs con tu acidez, porque sabemos que debemos de estar balanceando el pH con los ácidos, con la alcalinidad de nuestro cuerpo, y cuando nuestro cuerpo pierde ese desbalance, entonces hay veces que hay más ácidos y pueden provocar gastritis, que es simplemente un desbalance, una irritabilidad, un problema físico ya fuerte, ya no es un problema mental, no es una alarma primaria, sino es una alarma ya más fuerte. Bien, vamos a ver este otro problemita, que no está indicado aquí, pero también son problemitas. Problemas en el hígado. El hígado es uno de nuestros órganos que hacen muchísimas funciones, pero una de las funciones principales que tiene que ver con la producción de energía del cuerpo. El hígado, hay veces cuando no lo alimentamos correctamente y cuando no aprendemos a limpiarlo, nos va a ocasionar un problema de hígado saturado. Este hígado saturado va a empezar a comprometer principalmente a la vesícula, posteriormente a los riñones, posteriormente a los pulmones y ya por último a la piel. Tenemos 5 filtros dentro de nuestro cuerpo. Vámonos de nuevo. Hígado, riñones, el sistema digestivo, llámese colon, pulmones y piel. Así que cuando estos filtros se van tapando uno por uno, iniciando por el hígado, vamos a tener serios problemas. Personas que van a tener problemas en la piel, que van desde resequedad hasta problemas de hiperreactividad inmunológica, problemas que empiezan a tener problemas con el aliento, problemas que empiezan a tener problemas de exceso de sudoración, y con el paso del tiempo eso le llega a tener contaminación en su sangre por exceso de toxinas y va a ocasionar serios problemas. Así que son algunas de las alarmas que no vienen ahí. Dentro de la parte física, bien importante saber que esas alarmas están prendiendo y que no son las pastillas la solución principal para deshacernos de esas alarmas. Bien, vamos a la parte psicológica, que son de otra manera de detectarlas y otra manera de tratarlas. Tenemos como principal punto la irritabilidad. La irritabilidad viene por problemas o desbalances que pueden ser desde problemas de desbalances hormonales. Dentro de nuestro cuerpo somos una serie de sistemas y somos una serie de reacciones químicas, y una parte de ellas es lo hormonal, en el caso de las mujeres, que juega un papel un poquito más fuerte esta parte. Cuando tenemos desbalances y tenemos igual contaminantes en nuestro cuerpo que no nos llegan a pensar de una manera eficiente como lo hacíamos tiempo atrás, y sumado a eso exceso de trabajo, agotamientos, falta de nutrientes, el cuerpo empieza a entrar en un modo que se llama supervivencia. ¿Qué es modo supervivencia? O sea, el cuerpo te dice, mira, yo ya te di muchas alarmas, te estoy diciendo que algo anda mal y tú no me prestas atención, sino que al contrario, me das algo para que yo calle las alarmas, así que, sorry, yo tengo que solucionar esto yo solo sin tu ayuda. Eso nos dice el cuerpo. Así que empieza a presentarnos algunos trastornos de irritabilidad, que van desde leves hasta fuertes. ¿Cuáles son los leves? Cuando ya no soportas una broma. Cuando alguien te hace una broma y tú estás reaccionando de una manera irritable, hasta personas que ya no soportan ni a la pareja ni a los hijos. Esos son problemitas psicológicos por exceso de estrés y canalizados por irritabilidad. Falta de entusiasmo. Como ya no tienes los niveles óptimos de energía. Bien, vamos a hablar un poquito del cerebro. Tenemos dentro de nuestro cuerpo muchos órganos, pero tenemos un órgano que consume muchísima energía que se llama cerebro. A medida de que el cerebro solicita energía al cuerpo y el cuerpo no le brinda energía, entonces el cerebro empieza a apagar algunas funciones básicas
para sobrevivir con la energía que se le está dando. Así que empieza a quitarle energía a muchas partes y una de ellas es al entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Esas ganas que te daban antes por descubrir nuevas cosas, por aprender nuevas cosas, por hacer cosas diferentes y ahora esa parte tu cerebro lo está pagando para que tú ya no traigas entusiasmo, sino que al contrario vas a empezar a caer en un estado de ahorro de energía. ¿Qué es ahorro de energía? Agotamientos. O sea, el cuerpo para recuperar la energía o no gastar energía va a decir, usted se me va a estar en cama, usted se me va a no pensar, usted se me va a no gastar energía. Eso te va a llevar a tener otro problemita o otro síntoma del estrés psicológico que se llama baja estima o baja autoestima. Va a llegar un momento en que tú ya no te sientes tú o ya no piensas como pensabas antes y aunado a eso a sumarle a otros contaminantes. Ahorita veíamos los contaminantes físicos con los alimentos, pero ahora vamos a ver los contaminantes mentales que son con los pensamientos. A medida que tú sigues alimentando los pensamientos negativos, te va a llevar a tener baja autoestima. Bien. Otro síntoma es deseo frecuente de llorar. Cuando llega un momento en que la persona se siente que está perdida en la vida o siente que está en una niebla, que ya no logra ver la salida, ya no logra ver el camino, ya no logra ver el por qué vivir, empieza su cuerpo, los síntomas del estrés o las alarmas del estrés empezaron de físico, no le prestó atención, ahora le están llevando a algo psicológico y le dices que tú no me prestas nada de atención y el cuerpo te empieza a dar otra alarma, que ya son alarmas ya para nada básicas o para nada iniciales, sino ya son alarmas muy fuertes que es frecuentes ganas de llorar. Ok. No nada más es emocional, hay veces es físico, son problemas de desbalances hormonales. Las hormonas están tan desbalanceadas, tu cuerpo está tan desbalanceado, son cuerpos que están viviendo en modo supervivencia. Entonces empiezan a decir, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con mi vida, yo no puedo con mi cuerpo, yo no puedo con esto, yo no puedo con nada. Y como no hay hormonas de la felicidad, entonces el cuerpo le da rienda suelta a esas hormonas que son falta de hormonas que son frecuentes ganas de llorar. Es esa gente que tiene esos cambios de estados tan fuertes, que amaneció muy bien y escuchó un comentario de un compañero y no sabe ni por qué, pero ahora se va al baño a llorar. Compañeros que ya no para nada aguantan bromas, que lo único que quieren llegar a la casa es llorar, echarse una lloradita, llorar de la vida, llorar de todo, porque acuérdense que ya esta persona vive en reactividad, ya no en proactividad. Y luego viene ponernos a la defensiva, que es agresividad. La agresividad lamentablemente la vamos a canalizar con quien menos podemos. ¿A qué me refiero con esto? Tú no te vas a poner agresivo con alguien que tiene más fuerza que tú, que tiene más capacidad física que tú, sino que al contrario, te vas a poner con quien menos tiene fuerza o quien menos tiene autoridad. Y hay veces esa agresividad lo vamos a canalizar en los pequeños. Llegamos cansados de trabajo, los niños estresados, los niños manifestando un síntoma de estrés. Aquí no estamos viendo síntomas de estrés infantil, pero los niños también manifestando algún problema de estrés, diciendo préstame atención, o necesito energía, o necesito o traigo de más de energía, y llegan los papás con agresividad. Así que empezamos con la agresividad va desde verbal hasta física. Así que esto nos va a llevar a tener un círculo vicioso en nuestra parte o en nuestra área familiar y en nuestra área personal. ¿Por qué? Porque no supimos tratar el estrés desde un inicio, no supimos conocer los síntomas, no supimos por qué estamos reaccionando así. Y la incapacidad para concentrarse que tiene que ver con lo físico y psicológico. O sea, la mente, el cuerpo ya está en un momento tan difícil que lo lleva a desconcentrar. Ya no está concentrando
ya no está teniendo esas reacciones químicas que le llevaban a que el cerebro funcionara tan bien, porque acuérdense que la conexión entre neuronas son conexiones eléctricas. Y estamos hablando de energía, pero como ya no tiene energía, entonces ya no hay enlaces neuronales y por lo tanto ya no hay capacidad de conectar información, ya no hay capacidad de conectar momentos, ya no hay capacidad de conectar emociones y eso lo va a llevar a graves consecuencias. Esos son algunos síntomas de estrés. Aquí la pregunta es, ¿cuántos síntomas físicos tu cuerpo te está manifestando? ¿Cuántos síntomas psicológicos te está manifestando? Porque acuérdate que lo primero es que lo conozcas tú lo cambies y tú lo enseñes. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Consecuencias del estrés. Que es un poquito, ya conocemos síntomas, ahora vamos a ver las consecuencias. Los síntomas eran las alarmas, ahora vamos a ver lo que afectó. Y vamos a empezar con dolores de cabeza, que ya lo vimos, que son físicos. Mareos. Ok, los mareos, ¿por qué vienen los mareos? Tenemos algunas hormonas, como es la bilirrubina, que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula. Ya veíamos un poquito sobre el hígado. Lo que conduce entre el hígado y la vesícula se le llaman conductos biliares, que cuando tú no estás limpiando esas partes, esos filtros de tu cuerpo, o estás comiendo inadecuadamente esos ácidos o esa bilis o esa bilirrubina en ocasiones, se van a obstruir esos conductos biliares. Entonces va a llegar a tener problemas de inflamación de vesícula. Inflamación de vesícula tiene que ver con problemas de memoria, falta de concentración, agotamientos, pero como estas sustancias que requerimos principalmente para la digestión, principalmente para deshacer las grasas en el cuerpo, fíjense qué interesante, lo que ayuda a contrarrestar las grasas ahora está obstruido y yo estoy comiendo exceso de grasas, entonces eso me va a llevar a tener mareos. ¿Qué lo está ocasionando? Problemitas en el hígado. Como yo nunca le di ejercicio, yo nunca le di los nutrientes bien, adicional yo no le di suplementos y complementos, sino que al contrario, todo lo queremos solucionar con medicamentos y no tengo nada en contra del medicamento, simplemente estamos viendo una manera correcta de solucionar el estrés. El TDA, que son déficit de atención, que eso sucede principalmente en niños, también en adultos, que son faltas de concentración, hasta llegar hay veces a problemas de autismo en niños, que si, bueno, pues ya estamos hablando un poquito de lo físico. Bien, vamos a conocer un poquito nuestro tracto digestivo, nuestro sistema digestivo. Tenemos como principal llegada de alimentos el estómago. Posteriormente nos vamos a ir aquí al intestino delgado. El intestino delgado, dentro del intestino delgado, vamos a verlo como una manguerita. Y dentro de esa manguerita hay vellos. Se llaman vellosidades. Y dentro de esas vellosidades habitan unas bacterias, que son bacterias buenas o bacterias benéficas, como los probióticos y entre otras de estas bacterias. Bien, vamos a analizar esta parte. Como estamos comiendo exceso a veces de harinas, y la harina cuando tú le pones agua se convierte en engrudo, así que este intestino delgado empieza a obstruirse y esas vellosidades empiezan a obstruirse por materia fecal, entonces esos vellos ya no alcanzan a extraer los nutrientes del alimento que tú le estás dando y empieza un círculo vicioso. Ok, ya tu cuerpo está sintiendo que no le estás dando los nutrientes o el alimento necesario, así que empieza a mandar alertas de hambre, exceso de hambre, o como ya no hay nutrientes, agotamientos a un mediano o largo plazo, pero sucede algo con las bacterias que viven ahí dentro.
Se ha demostrado científicamente que si se altera el ritmo de esas bacterias vamos a tener muchos trastornos físicos. Uno de ellos pues es precisamente y ya está relacionado con el sistema digestivo que son autismo. Hay veces que tenemos ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Que yo no me siento a gusto en algún lugar, sino que a veces quiero estar moviéndome, me estoy moviendo, o sea, hay un trastorno mental fuerte, irritabilidad, enojo y pánico. ¿Qué pánico? El pánico, bueno, vamos a aquí algo interesante. Yo tengo obstruido mis filtros, entonces tengo exceso de toxinas en todo mi cuerpo. Como hay toxinas en mi torrente sanguíneo que llegan a mi cerebro, entonces empiezan a afectar la capacidad en la que yo pienso o en la que yo reacciono. Y por ende me va a tener pánico o ataques de pánico. Bien, personas que canalizan el estrés con tensionar la quijada o apretar los dientes, rellenar los dientes, eso le va a llegar a tener mucha tensión en esta parte de la cabeza. Ok, como nuestras hormonas de la felicidad han estado por mucho tiempo abiertas, entonces el ritmo cardíaco ya me empieza a cobrar la factura, hay veces con alta presión, baja presión, y eso nos va a llevar a tener un problemita. Muy bien, vamos a analizar. Cuando no le estamos dando los nutrientes necesarios y le estamos dando grasas de más, las venitas del cerebro, que son bien delgaditas, empiezan a endurecerse y tengo una presión alta. Quiere decir que mi corazón está necesitando bombear de más y esas mangueritas en el cerebro pueden llegar a reventarse y esto le llaman embolia o infarto cerebral, que eso es muy grave. Hipertensión, que ya vimos que es problemas, alteraciones en la presión del corazón, y diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Qué es el diabetes tipo 1? Bien, tenemos el páncreas, que está por aquí. El páncreas, dentro del páncreas hay unos islotes que se llaman islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans crean una hormona que se llama insulina. La insulina es una llave que tiene que andar en el torrente sanguíneo. Cuando está presente la insulina, las células se abren. Si no hay insulina, no se abre la célula. Las células, acuérdense que a nuestro cuerpo entran virus. Y los virus, su principal misión es entrar en células y hacerlas mutantes. Así que el cuerpo se protege solito y dice, yo no me abro si no hay insulina, porque si hay insulina, yo sí me abro. Ok, ahora como no hay insulina, por lo tanto, mis células no se están abriendo, pero yo sí estoy comiendo, entonces le estoy dando uno de los principales combustibles que es glucosa, pero como si hay mucha glucosa y no hay insulina, entonces empiezo a tener algunas consecuencias y mi cuerpo ya me empieza a dar algunas alarmas fuertes, como es, ok, hay mucha glucosa, vamos a desecharla por medio de la orina. Empiezan a orinar muchísimo. Como hay exceso de orina o de ganas de orinar, entonces el cuerpo empieza a deshidratarse, empieza a pedir agua. Y como no hay energía, porque ahora ya no se está abriendo la célula y no está entrando la glucosa en el oxígeno, entonces hay falta de energía. Síntomas de una persona diabética: empieza a perder peso porque ya no hay glucosa, entonces el cuerpo se va a quemar las reservas de grasa, empiezan a perder peso cuando la persona empieza a tener esos síntomas que le dio desde hace 4 o 5 años atrás. Entonces ahora sí la persona va con el médico y el médico le diagnostica diabetes tipo 1 o tipo 2. Por lo general es tipo 2. Padecimientos digestivos, que todo lo que coma se le embara. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a limpiar su intestino, nunca aprendió a hacer este ejercicio, nunca aprendió a beber agua en vez de estar tomando refresco. Como trae un problema digestivo, entonces empieza a inflamar el intestino grueso y a eso se le llama colitis. Dolor abdominal, irritabilidad, como ya no hay ácidos biliares, empieza con gastritis, colitis, etcétera, etcétera. Hay veces que son sobrepesos y obesidad, y aquí algo bien importante, la función sexual se ve afectada.
Ojo, en el caso de las mujeres se les afecta más rápidamente el sistema hormonal y al no haber hormonas que activen el apetito sexual, entonces empiezan con problemas de falta de apetito sexual, que eso va a repercutir en la pareja. Porque acuérdense que dentro de los pilares del matrimonio, pues obviamente está el diálogo y otro de los pilares, pues es la sexualidad. Entonces, vamos a otros problemitas como es el insomnio, con problemas de comportamiento emocional, problemitas inmunológicos. Veíamos que el sistema inmunológico es las defensas del cuerpo, se empiezan a afectar muchísimo y si tenemos reactividad, pues quiere decir que tus defensas están muy bajas y son personas que se van a mantener resfríos y uno de los problemitas del sistema inmunológico demasiado bajo es que puede desarrollarse el cáncer o bien problemas de hiperreactividad, que el sistema inmunológico está sobre reaccionando y algún polen o algún pelo de animal lo toma como un enemigo, empieza a inflamar los bronquios o los bronquiolos y eso se le llama asma. Úlceras y falta de energía, que son síntomas que ya nos dio el cuerpo, depresión nerviosa, paranoia. Tenemos tensión muscular, fibromialgia, que son dolores en todo el cuerpo. Entonces, esas son las consecuencias. ¿Se pudo hacer algo por eso? Sí. Desde hace varios años que por este cuerpo se pudo haber hecho algo. Pero como nunca le prestó atención, ¿por qué? Porque nunca le enseñaron que debía prestar atención al distrés o a las consecuencias del estrés o cómo balancearlo con el estrés. Pues esta persona llega un momento que muere joven, murió de un infarto a los 30 años o se divorció, problemas físicos, hay veces no pueden tener hijos, o sea, una serie de cuestiones. ¿Por qué? Por descuidar la parte personal y por no cuidar su cuerpo y hay veces abusar del distrés. Bien, vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Bien, continuamos con la diapositiva que tiene que ver con acciones para el manejo del estrés. En un primer momento la respuesta del estrés es necesaria y adaptativa, así lo vimos, ¿verdad? Pero si esta se prolonga o se intensifica, se pueden experimentar serios trastornos físicos. Muy bien, ahorita hablamos de algunas de las consecuencias, veíamos como agotamientos, aquí en este caso es una alopecia areática, que son pérdida de caída del cabello por un problemita inmunológico, ya vemos la parte emocional. Aquí vemos algún ejemplo de lupus discoide, aquí vemos algún ejemplo de problemas de sueño o depresión. Entonces ya vemos que eso ocasionó serios trastornos físicos y emocionales que van a afectar el desempeño diario de una persona en sus diferentes esferas de la vida, incluyendo la parte económica. Así que vamos a conocer un poquito de cómo mejorarlo. Bueno, voy a regresar un poquito. Acciones para el manejo del estrés. Ya vimos un poquito sobre la alimentación. Entonces es muy importante que empecemos a tomar conciencia de la alimentación, que empecemos a tomar conciencia de mi parte física, que yo requiero algunos complementos. Si yo hiciera un conteo de la cantidad de nutrientes como vitaminas, minerales que le doy a mi cuerpo, ya los científicos han descubierto que la gente no come entre 5 y 7 porciones de frutas y verduras al día. Imagínense la deficiencia en un mes. Entonces es esencial, requerimos suplementos, requerimos complementos, requerimos ejercicio, requerimos aprender a conocer nuestras emociones, requerimos aprender a conocer nuestra personalidad para empezar a manejar o a balancear el estrés con eustrés. ¿Cómo lo hacemos? Pues cambiando nuestra manera de pensar, cambiar nuestros pensamientos en vez de estar viendo cosas negativas en la televisión, que cosas que no nos nutren, pues cambiarlo por un libro de crecimiento personal. Poner en nuestro día a día ejercicio, pues a balancear esa parte personal, balancear saber que yo no tengo que descargar con nuestros hijos la irritabilidad, sino que al contrario, son personas que requieren o requerimos fomentar ese vínculo
esa parte espiritual que la requerimos, cada quien la desarrolla y la ejerce de maneras diferentes, pero balancear esa parte familiar, esa parte personal, esa parte espiritual y esa parte económica nos va a ayudar a tener las acciones necesarias para balancear. Bien, vamos a suponer, vámonos de una persona que tiene serios trastornos físicos, emocionales, vámonos de lo más grave, cómo empezar a revertirlo. Hay momentos en que la persona ya va a requerir medicamentos. Hay veces no debemos de abusar de los medicamentos, sino al contrario, esa persona cuando le empezó a doler la cabeza, en vez de estar buscando la aspirina, pues debió de buscar esas soluciones naturales que el mismo cuerpo requería, perdón, como el ejercicio, como hay veces irse un fin de semana a acampar, aunque no tengas la super casa de campaña, con la super camioneta y los super racers y las super motocicletas, ¿no? Hay veces es de la manera en que tú lo disfrutes, que te vayas el viernes en la tarde con tus hijos a comer en el campo, estar disfrutando esa parte para que tú regreses con las pilas cargadas y que entre tu semana haya ejercicio, la buena alimentación, la buena suplementación. Entonces esta persona que tiene algún problemita ya fuerte, obviamente va a requerir probablemente tratamiento psicológico, probablemente tratamiento médico, pero jamás está a descartar la parte natural, la parte suplementaria y complementaria y empezar a revertirlo poco a poco. Entonces, esas son las acciones del manejo de estrés. No son difíciles. Lo que pasa es que a veces se nos ha olvidado que es una parte fundamental de nuestra vida y de la vida de las demás personas y más en una empresa. Bien, ya conocemos la fase principal, ¿no? La fase de alarma o fase de huida, cuando nuestro organismo empieza a producir un máximo de energía y mucha euforia al inicio, consecuencia de nuestros cambios químicos. Todo eso nos va a llegar a afectar a eso. Esa es la primera fase de alarma, ya lo vimos. Todos los sentidos empiezan a agudizar, inclusive en nuestra vista. En esos momentos de inicio de un estrés, incluso nuestra vista va a estar más aguda. El problemita aquí, y aquí empiezan las principales alarmas, son falta de energía o agotamientos. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo de más de energía. Empiezo por las noches que me duelen las piernas, que son tensiones musculares agudizadas, aumentos en los latidos del corazón. Entonces, cuando pasan estas señales, nuestro organismo tiende a relajarse y a recuperarse en el estado de reposo. Nuestros sueños tienen que ser reparadores. Si nuestros sueños no son reparadores, también es una alarma. Bien, esta fase es bien interesante, la fase de adaptación. En esta fase, tu cuerpo ya gastó mucha energía, gastó muchos nutrientes, y si no le están dando los nutrientes necesarios, entonces vas a sentir, aparte de dolores de cabeza, aparte de agotamiento, vas a sentir los ojos ligeramente arenosos. ¿Por qué? Porque te falta energía, y lamentablemente recurrimos a algunas bebidas que no son las adecuadas porque tienen exceso de azúcar. Eso más que beneficiar nos va a ayudar. Entonces es una fase de adaptación. Tu cuerpo te va a mandar agotamiento. Perdón, te va a mandar fatiga, y posteriormente viene el agotamiento y algunos síntomas fuertes como ya los vimos aquí, ¿verdad? Las varices son problemas o son alarmas. Aquí vemos en la imagen de la derecha una mujer que se ve muy agotada o con problemas en la imagen del lado izquierdo. Vemos a una persona con problemas de gastritis, y hay veces, vamos a conocer los síntomas de infartos. Los infartos, pues obviamente que la persona, como no nos han enseñado a conocer las fases de infarto y todo eso, las personas comienzan con un pequeño dolor en la mano derecha, problemitas en la mandíbula, problemitas estomacales, y eso es un infarto, ¿verdad? Va a depender el grado del infarto, si la persona pueda sobrevivir o no.
Eh, y hay veces que el primer síntoma del infarto es el infarto, o sea, no presenta un síntoma un día antes, sino que te da el infarto y te da el infarto y se acabó tu vida y listo, ¿verdad? Si dejaste niños pequeños, pues te va a decir, lo siento mucho, hasta aquí llegó tu vida y listo. Por eso debemos de cuidar mucho esa parte del corazón, la parte circulatoria. Así que ya conocimos las fases del estrés y todo eso, ya hemos conocido un poquito cómo mejorarle. Vamos a ver, a reconocer el estrés en nuestra parte personal. Primero que nada vamos a hacer una introspección y identificar las situaciones que pueden provocarle estrés. ¿Con qué te sientes estresado? ¿Te sientes estresado? Pues haz un análisis y para esto es muy importante que te vayas a un lugar solo, una parte, te puedes ir a un parque solo y empezar a analizar, escribir tu vida, en qué área te sientes estresado, en qué área sientes que se te está saliendo de control y sobre todo saber que no lo manejes mal, que no lo manejes o no quieras tapar esas alarmas con la mala alimentación, con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, con las bebidas energéticas, porque esa no es la manera correcta. Va a ser una solución temporal, pero no es la manera correcta. Entonces, vamos a conocerlo. Aquí en habilidades directivas no te vamos a decir todo, porque es bien difícil, ¿verdad? Decirte todo. Hay veces que tienes que ir con especialista. Tú sabes cuándo tienes que ir con un especialista, con un psicólogo. Hay veces con un nutriólogo, hay veces con un especialista del ejercicio, hay veces con un especialista de la salud natural. Tú debes de saber todo eso. Debes de aprender a balancear tu vida, te decía ahorita, con fines de semana descansando, conocer tu personalidad, porque si eres una persona con cierto tipo de personalidad, no te pongas retos tan fuertes, porque esos retos te van a llevar a estar a otro nivel. O sea, conocer ese tipo de situaciones te van a ayudar a saber manejar tu vida, manejar tu estrés. Esto en el aspecto personal. Vamos a la siguiente diapositiva y que ya estamos a punto de terminar. Encontrar técnicas saludables para aliviar el estrés. El ejercicio. Ejercicio. Aunque no es nuestro tema sernos especialistas en ejercicio, pero vamos a saber qué tipos de ejercicios. Hay ejercicios metabólicos y hay ejercicios catabólicos. Vamos a conocer qué tipo de ejercicio es el mío. Por ejemplo, ejercicios cardio. Para una persona que tiene su trabajo que no es muy físico, entonces se le recomienda hacer ejercicios cardio. Obviamente, no empiece a hacer ejercicio cardio fuerte la primera sesión. El ejercicio lo vamos a incluir en nuestra vida diaria el resto de nuestra vida. ¿Qué significa? Que de aquí a 60 años, 80 años vamos a seguir haciendo ejercicio. Al inicio el ejercicio, vámonos a alcanzar a esa fase de alcanzar nuestra meta. Tenemos anhelos, deseos, hasta que lo convertimos en una meta y inicia un proceso. Y dentro de ese proceso está la disciplina y otras cuestiones que no vamos a ver ahorita, pero el ejercicio se comienza a hacer con disciplina y con esfuerzo. ¿Es agradable al inicio? No. Probablemente a un corto plazo no es placentero hacer ejercicio cardio al inicio. O sea, cuando tú estás tomando la decisión, cuando sales de tu trabajo y llegas a tu casa y quieres hacer ejercicio o vas al gimnasio a hacer ejercicio, no es placentero en ese momento, es placentero cuando terminas de hacer ejercicio. Entonces el ejercicio lo vamos a conocer. Balancear esa parte familiar es una técnica importante. No todo en la vida es tarea para los hijos, no todo en la vida es alzar la casa, no todo en la vida es ambicionar más. Hay veces que debemos de aprender a tener esos momentos y es algo bien difícil. No estoy diciendo que sea algo fácil, eso. Quizá hay veces tenemos que ir a talleres de aprender a dialogar con la esposa, con el esposo, con la pareja, talleres de aprender a criar a nuestros hijos, porque no es fácil tener esos momentos como otra técnica de familia o personales, nuestra alimentación, seleccionarla, y evitar el fumar, las drogas, para ayudar al estrés. Otra técnica que igual
como el ejercicio, ¿verdad? No nos lleva mucho en esta materia, pero es la parte espiritual. Tú ve donde te sientas a gusto, donde tú sientas que puedes tener un crecimiento espiritual, tú ve dónde estás y aprender a disfrutar de la vida. Se dice fácil, pero no es fácil hoy en pleno siglo XXI. Aprender a tener esa técnica de sentirte satisfecho, de sentirte pleno, de sentir que estás viviendo una vida con propósito. Así que, pero igual, pues siempre hay que intentarlo. Vamos a la siguiente diapositiva, que son técnicas de solución de estrés organizacionales. No podemos cambiar una vida organizacional si no aprendemos a cambiar una vida personal. Y para eso hay varias estrategias laborales. Ya vimos la parte motivación en la segunda unidad como una estrategia motivacional para solucionar. Ya vimos la pirámide de necesidades, ya vimos las partes o las palabras reptil, ya vimos cómo recompensarlos, ¿verdad? Pero la organización, que eso lo vimos en la unidad 3, manejo de tiempo, que eso viene a ayudarnos a aliviar el estrés. Hay veces que puede sonar muy monótono el calendarizar cosas, pero eso nos va a llevar a que nuestra mente no tenga sobrecargas. La lista de tareas por hacer día a día no es que no sea muy monótona o que sea monótona, sino que eso nos lleva a que nuestra mente no traiga sobreesfuerzos, no traiga sobre trabajos. Ya vimos la parte acústica, hay que mejorarla, la parte de higiene en nuestras empresas, la parte tóxica vamos a tratar de eliminarla, vamos a tratar de ponerle esos periodos vacacionales, con esas vacaciones que decida la persona donde desee ir, si quiere estar en su casa, si quiere ir de playa, si quiere a Marte, donde quiera ir, pero también vamos a tener esas partes de recompensa, de esfuerzo familiares, como lo hemos planteado, ¿verdad? Quizá el fin de semana en la sierra y a medida que la empresa vaya creciendo, fines de semana en la playa o fines de semana aquí, no sé, ¿verdad? Cada estrategia tú la puedes plantear. Lo importante es que sepas que las personas ya no son un recurso humano, ahora son un talento humano. Tú no eres una máquina, tú no eres un objeto, tú eres una persona con necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales, que durante años las dejamos olvidadas, pero que hoy en día está retomando esa necesidad. Así que